Hola, Buenas noches, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas esperábamos. noches. Bueno, entonces podemos dar inicio a esta tercera actividad, epidemiología básica, diseños de investigación, medidas epidemiológicas y sesgos. Buenas noches a a todos los presentes y bueno, les doy la palabra, doctor. Bien, buenas noches. Lo que vamos a trabajar hoy día es un tema que tiene que ver con la epidemiología básica, ¿no? Y el componente básicamente que nosotros vamos a trabajar son aquellos elementos fundamentales de la epidemiología. Entonces vamos a ver cómo nos incorporamos a ella y vamos a compartir la pantalla respectiva, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a compartir. Muy bien, entonces empezamos a trabajar aquí. Bien, señores, entonces la epidemiología básica tiene que ver, ¿se me escucha bien? ¿Se ve bien la diapositiva antes que nada? ¿Me confirman? Sí, doctor. Se Ok, puede apreciar perfecto. y todo bien. Ok, perfecto. Entonces la epidemiología básica y los diseños básicamente se centran en las formas como se va a medir ciertos valores o ciertos elementos relacionados a la investigación científica, ¿no? Sobre todo en el campo de la salud pública y en el campo de la causalidad. Porque la epidemiología no es otra cosa que la ciencia de la causalidad. Y la ciencia de la causalidad básicamente trata de enfocarse en ciertos diseños a los cuales se le denomina observacionales. En ese sentido, se considera como diseños observacionales aquellos que engloban a los descriptivos y a los analíticos, porque no vamos a hacer ningún tipo de experimentación en ella. ¿Ok? Los descriptivos y los analíticos son los estudios que se permite la observación simplemente. Por ejemplo, si nosotros hemos observado, hemos visto el comportamiento del COVID, ¿no? Entonces lo observamos a nivel de la población. Es aquello que se le denomina estudios ecológicos porque se trabaja a nivel de la población. Vemos la mortalidad, la tasa bruta, la tasa neta, las complicaciones, la morbilidad. Todo eso son estudios ecológicos porque se estudia a nivel poblacional. Trabaja pues elementos como son incidencias, prevalencias, ¿no? Los estudios a nivel individuales, ¿no? Básicamente trabajan un caso, luego una serie de casos. Luego, en pequeñas poblaciones, en pequeños distritos, en pequeños barrios, en pequeñas unidades, podemos hacer cortes transversales para determinar, por ejemplo, la prevalencia de anemia, la prevalencia de tuberculosis, algunos elementos muy concretos a nivel individual, con muestras pequeñas, ¿no? A diferencia de poblacionales que trabaja a nivel de toda la comunidad, ¿no? Luego vienen los estudios analíticos. Los estudios analíticos son aquellos que permiten la relación de dos o más variables. Los estudios descriptivos, por definición, señores, solo cuentan con una sola variable. A ver, que quede eso muy claro. Los descriptivos cuentan con una sola variable. Vamos a contar cuántos niños tienen anemia, cuántos tienen parasitosis, cuántas tasas de aborto, cuántos problemas de leishmania, ¿no? Cólera, COVID, ¿no? Etcétera. Pero a nivel de analíticos, y hay dos variables. Hablamos de analítico, también su sinónimo es explicativo, ¿no? Explicativo. Pues el estudio analítico básicamente trabaja casos y controles y las cohortes. Cuando hablamos de los casos y controles, hablamos de partir de un componente llamado el efecto. Y vamos a buscar en el pasado otro componente llamado la causa. Por ejemplo, tenemos en este instante gente que tiene cirrosis hepática. Entonces, vamos a ver por qué fue la cirrosis. Tenemos en este momento personas que tienen síndrome de la burbuja, ¿no? Que es parecido al VIH, pero es netamente genético. No tiene nada que ver con adquirido algún tipo de virus para que genere un síndrome de inmunodeficiencia. Es una inmunodeficiencia congénita o genética, al síndrome de la burbuja. Por ejemplo, tenemos niños con síndrome de la burbuja y vamos a ver cuál fue la causa, alguna alimentación materna, alguna droga, alguna situación hereditaria, un alelo que tenga alguna falla, un gen recesivo, un gen dominante,
paterno o materno, ¿no? Algún tipo de mosaicismo, etcétera. Entonces vamos a partir del efecto en el presente y la causa en el pasado. Pero luego tenemos las cohortes. Las cohortes, por definición, antiguamente, se decía que una cohorte va de la causa en el presente al efecto en el futuro. Ya a partir de los años 80, Dawson y Trapp reclasifican esta condición y dice que las cohortes simplemente son situaciones o condiciones donde se va de la causa hacia el efecto. Y hay cohortes prospectivas cuya causa está en el presente, el efecto está en el futuro, y hay cohortes retrospectivas cuya causa está en el pasado y el efecto está en el presente. Por ejemplo, ustedes quieren en ese instante ver algunas personas que se han sometido a un riesgo. Primero la cohorte prospectiva, ahorita. Personas que en ese instante empiezan a, por decir, a consumir anabólicos en los gimnasios. Compañeros de ustedes de la universidad que empiezan a consumir Wistrol, ¿no? Algún tipo de anabolizante como hormona del crecimiento, etcétera. Y quieren ver de acá a 4 años cómo está, pues, la condición hepática, si hay enzimas hepáticas elevadas, algún tipo de alteración. Entonces, el día de hoy empiezan a consumir, ¿no? Ciertas drogas anabólicas para tener la masa muscular, porque se sabe que la masa muscular, esas que se ven, no son naturales, no existe ninguna persona que tenga esa genética, ¿no? Todo es a base de drogas. Lo natural no es muy vistoso, no es muy llamativo, ¿ok? Entonces, van a ver a 4 años cómo va, pues, las enzimas hepáticas. Y si hay algún tipo de degeneración hepática o hígado graso, o algún tipo de incremento de células metaplásicas o displásicas o anaplásicas en el hígado, ¿no? Por el abuso de los esteroides y drogas anabólicas. Entonces empiezan a consumir hoy en los gimnasios y vamos a ver en 3, 4 años su resultado. Causa en el presente, efecto en el futuro. Pero algunas personas dicen, pero profe, yo conozco gente que está usando anabólicos desde 5 años. ¿Para qué voy a esperar gente que recién empiece a consumirlos ahora? Yo quiero gente que de hace 5 años y haya empezado a consumir anabólicos y hoy los voy a evaluar. Entonces me voy al gimnasio, tengo Nature Boys y Artificial Boys, ¿no? O sea, jóvenes naturales, ¿no? Que solo se ejerciten, que no consuman ningún anabólico, y otro grupo de individuos o muestra que sí los ha consumido hace 5 años. Y hoy día voy a ver, no tengo idea, no sé cómo está su hígado. De repente hay metaplasia, anaplasia, displasia, neoplasia, no tengo idea, ¿no? Entonces, observo, hago un análisis, algún tipo de enzimas hepáticas, análisis eh, de cuerpos cetónicos, análisis de urea, creatinina, una serie de análisis y además una biopsia hepática. ¿No? Bueno, si es que se lo permite la fase experimental y amerita el estudio. Entonces resulta que hace 5 años consumieron anabólicos y hace 5 años no consumieron anabólicos, todos entrenados, todos personas musculosas, personas que están entrando en el gimnasio, y hoy día voy a ver su nivel de degeneración hepática. Y esperaré encontrar algún daño en los que han consumido anabólicos versus menor daño o ninguno en los que no han consumido anabólicos. Entonces, es una cohorte retrospectiva, porque parte de la causa no causa en el pasado y el efecto lo miro en el presente. O sea, en otras palabras, la cohorte es de la causa hacia el efecto. Va de la causa hacia el efecto. Y el caso control va del efecto a buscar una causa. Ese es el concepto para que se establezca la diferenciación. Bien, una vez hablado esto, ¿no? Vamos a comentar un poco sobre estos estudios descriptivos, ¿no? Entonces, la investigación descriptiva se encarga, pues, de la población de estudios y se centra en el qué, ¿no? En el lugar de la investigación. Y básicamente lo que trata es de medir o evaluar diversos aspectos o diversas investigaciones, ¿no? Diversos fenómenos a investigar, ¿no? Los estudios objetivos descriptivos, por ejemplo, explican el comportamiento de una enfermedad o evento epidemiológico. Por ejemplo, quiero describir, no sé si se acuerdan que Daniel Alcides Carrión se inyectó la verruga peruana, ¿no? Por eso se llama la enfermedad de Carrión. Y la describió, signos y síntomas, ¿no?
Entonces, pueden hacer eso, ¿no? Han visto muchos investigadores, han evaluado el COVID, han visto cómo ha evolucionado, cómo empieza a haber una desaturación, cómo empieza a existir una distribución a nivel pulmonar de una necroneumocitos, ¿no? Una muerte de los neumocitos de manera acelerada. Luego empieza a llenarse de pus, ¿no? Los pulmones, etcétera. Hay toda una evolución, ¿no? Y de acuerdo a eso va empezando la insuficiencia respiratoria. Llega un momento en el cual el manejo de los antibióticos, el manejo de los eh, fármacos inmunológicos, lo que va a permitir hacer es rescatar una parte de la función pulmonar y va a facilitar esto con el respirador artificial, el famoso pulmón de acero, ¿no? Entonces van evaluando qué fase va, cómo se complica, ¿no? Eso es básicamente lo que hace un estudio descriptivo. No solamente cuenta cuántos niños tienen anemia, sino pues describe sus fases, su talla, color de piel, ¿no? Color de escleróticas. Describe. No busca solución de nada. Es muy rico, ¿no? Es muy interesante, pero solo describe. También puede escribir la historia natural de la enfermedad, como le decía yo de Daniel Cid Carrión, ¿no? Puede contribuir a la clasificación de enfermedades, ¿no? Empezamos a observar y encontramos que hay un dengue que no produce hemorragia y un dengue que sí produce hemorragia. Entonces, me permite esta clasificación. Me permite conocer también la distribución de la enfermedad. Ah, perfecto. En Piura hay dengue, en Ica hay dengue. En Lima muy poco dengue, ¿no? En Lima hay más neumonía, ¿no? En la zona hay la enfermedad ¿no? de la UTA, ¿no? Y así empezamos a distribuir. El bocio endémico existe en ciertas zonas del Ande, la Sierra Central de Ancash, y empezamos a distribuir las enfermedades. No contrastamos hipótesis, pero sí nos permite, pues, generar o formular una hipótesis. Podemos tener una sospecha y decimos, oye, ¿no será pues que aquí en la sierra, debido a que la gente no consume sal yodada, porque no llega la sal yodada, además una bolsa de sal para intercambiarse en el Ande peruano requiere una arroba de papa. Entonces los agricultores llevan su arroba de papa, que más o menos tiene una equivalencia de 3 soles, ¿no? Al intercambio comercial en las plazas, intercambian sus productos que han sembrado por aceite, por sal, ¿no? Por azúcar, por ese tipo de cosas. Entonces, se encuentra que es muy difícil de adquirir la sal en estos lugares, y entonces empezamos a decir, oye, ¿no será que porque no hay sal habrá bocio? ¿Y no será porque la gente consume sal, pero sal de piedra, no con yodo, que es la que usamos en Lima? Y empezamos a tejer hipótesis, ¿no? Entonces, el consumo de sal de piedra o sal natural, ¿no? Que no contiene yodo en la población, y al no tener yodo no hay insumo para que la triotironina y la tetrayotironina no funcionen adecuadamente, y por lo tanto no se sinteticen bien estas hormonas tiroideas y por ende se produzca un hipotiroidismo subclínico y luego clínico. Entonces ya empezamos a imaginarnos cosas. No comprobamos nada, pero estudiando y describiendo a la población nos empezamos a imaginar cuáles posibles hipótesis pueden haber, ¿no? Y obviamente los estudios descriptivos son importantes y plantean las bases para la investigación. Dicho sea de paso, todos los centros de salud y puestos de salud, hospitales, hacen estudios descriptivos cada 15 días. O sea, es una rutina hacer estudios descriptivos. Alguien dice, profesor, quiero hacer una tesis con mi estudio descriptivo. Ah, pues pide el informe de la posta de los 15 días últimos, arréglalo y ya está tu tesis. Por eso que tiene valor de trabajo epidemiológico, pero no tiene mucho valor respecto a la producción científica de una investigación. Salvo sea una cosa muy original, ¿no? O muy poco conocida, muy poco frecuente. Luego, ¿no? Vamos a ver este tipo de estudios descriptivos de acuerdo a sus principales metas, ¿no? Habíamos dicho que tenemos los estudios psicológicos, que son a nivel poblacional. ¿Cómo se comporta una población, no? Por ejemplo, como la zona de Monchacap, la zona de Salpo, tiene bocio endémico. Y empiezo a ver el bocio a nivel poblacional, ¿no?
Y encontramos que existe, pues, una zona de despoblamiento debido a que la mujer con bocio, la mujer con hipotiroidismo clínico, no puede concebir porque hay una secundaria infertilidad, ¿no? Entonces vemos pueblos que están quedando sin prole, sin reproducción. Entonces es un estudio poblacional, ¿no? Estudio de serie de casos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener algunos casos muy importantes de una variante de COVID, ¿no? Única, diferente, ¿no? Y esa variante de COVID que se comporta de una manera en la selva y que no mate a las personas. Y eso ha ocurrido, ¿no? Tenemos pues en ciertas zonas de la selva donde la gente no ha fallecido por el COVID. O como dicen, han fallecido tantos que ya no queda más que fallecer y por lo tanto la gente ha generado una inmunidad natural llamada inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces podemos estudiar una serie de casos. También podemos estudiar, por ejemplo, aquellas personas que nunca les afectó el COVID y que tienen una inmunidad permanente. Por ejemplo, los primeros estudios en Nueva York acerca de por qué los adolescentes no se enfermaban de COVID empezó en el año 2020, ¿no? En enero. Porque curiosamente se morían todos alrededor y los adolescentes se quedaban huérfanos. De ahí, pues, haciendo ese estudio de serie de casos, encontraron que estos adolescentes habían contagiado el COVID a sus familias, no habían hecho caso al distanciamiento social, le habían contagiado a la abuela, al hermano, al papá, a la mamá, a todo el mundo y se habían quedado huérfanos, ¿no? No le tomaron en serio las prevenciones. Entonces fue interesante ver cómo eran portadores y prácticamente casi todos en las familias habían fallecido por el contagio de un adolescente, ¿no? En Estados Unidos, en este primer estudio de serie de casos. Y bueno, eso se replicó en el mundo, ¿no? Pues porque el adolescente, por instinto de rebeldía natural, no hace caso a las situaciones de prevención y pues empezaron a hacerse más estudios de caso en otros lugares, o sea, lo que era un potencial riesgo, ¿no? Algunos países tomaron medidas de aislar a los ancianos con cuidadores de cierta edad madura y separarlos de niños y adolescentes porque ellos no tienen una conciencia del COVID y pues y en los lugares donde no hacían esto encontraban que la familia selecta, ¿no? Moría en su totalidad, ¿no? Entonces algunos países como Suiza y Suecia pues separaron y aislaron a los adolescentes, incluso hubo un albergue de adolescentes para estar fuera del contacto de las personas de la tercera edad porque eran un riesgo muy importante, ¿no? Entonces, y hay gente que incluso teniendo cierta edad, ¿no? 70 años, 65 años, tenía una inmunidad natural hacia el COVID. Bueno, sobre eso pues empezaron a tratar vacunas, anticuerpos y se estudian casos especiales, ¿no? También tenemos estudios transversales en los cuales hacemos pues diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer un corte ahorita, un estudio transversal de cómo va el programa de suplementación de la anemia ahorita, ¿no? Vamos a ver cuántos niños consumen sulfato ferroso y cuántos están anémicos. Podemos hacer un corte, ¿no? Y tomamos una fotografía en el momento y listo. No hay causalidad, no hay incidencia, no hay que diga causalidad, riesgo, ¿no? Simplemente es un corte. Y luego estudios de morbilidad y mortalidad, ¿no? Tenemos las tasas de muerte materna, ¿no? Total de mujeres fallecidas sobre 100.000 nacidos vivos, la tasa de tuberculosis, total de pacientes de tuberculosis sobre 100.000 habitantes, ¿no? Y así podemos empezar a trabajar diferentes tasas, tasas de mortalidad, ¿no? Número de fallecidos sobre total de la población, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, por el estudio descriptivo de mortalidad, que realmente Perú tuvo más muertes de COVID que cualquier otro lugar del mundo. ¿Pero por qué? Si la cifra del SINADEF dice solamente que hubieron 200.000 muertos. Bien, 200.000 muertos. Pero normalmente se muere una cantidad. Vamos a decir que se muere todos los años 500.000 personas en el Perú. Y nacen 500.000, ¿no? Mueren 500.000, mueren 500.000, nacen 600.000. Una cosa así, ¿no? Un poco más, un poco menos. Entonces, resulta de que, bueno, murieron 200.000 por el COVID. Ya no solo murieron las 500.000, sino 200.000 más. Son 700.000 muertes en la época del COVID, ¿no? Pero curiosamente hubieron 400.000 muertes más de muertes que no era por COVID.
lo que le llaman el COVID no COVID, ¿no? O sea, te dio COVID, te bajó la inmunidad, el COVID salió de tu cuerpo, luego te dio neumonía, luego te dio sepsis, luego se te complicó la herida operatoria, luego sales de una cirugía simple, ¿no? De un absceso y te mueres por sepsis, y esto es el famoso COVID no COVID, ¿no? O sea, prácticamente se murió la misma cantidad de la muerte total nacional de la población peruana, ¿no? Adicional por una causa no atribuible al COVID. Entonces, realmente hemos tenido, a ver, los 500.000 muertos ya, lo descartamos. Esos son los que siempre se mueren. Pero tenemos 400.000 muertos más 200.000 muertos, son 600.000 muertos. Esa cifra es una de las más altas del mundo en cuanto a tasas. Llegamos a estar en primer a tercer puesto de muertes a nivel mundial. Perú fue lo máximo. Logró de primero al tercer puesto en muertes a nivel mundial de COVID. Quiere decir que todo lo que se hizo no funcionó, ¿no? Fue la primera vez que tuvimos entre los 3 mejores del mundo en muertes, y es algo trágico para el sistema de salud, ¿no? Es algo sumamente mal visto. Y bueno, y esta hipótesis de la mortalidad tejió otras hipótesis, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Empezaron a investigar cosas de a médicos que abandonaban los servicios, pedían su jubilación anticipada, renunciaban simplemente, dejaban a medias los contratos, si no les pagaban daba igual, su vida era la que estaba en peligro. Entonces los servicios de salud se abandonaron, ¿no? Entonces se empezaron a tejer otras hipótesis, ¿no? Que ser los número uno del mundo en muertes se debe a la poca vocación de servicio del personal médico, porque ante la pandemia nadie iba a arriesgar su vida y se iban a su casa a sobrevivir. Y la gente que se muera, pues no voy a arriesgar a morirme yo, ¿no? Entonces así decían los médicos y se iban, se jubilaban, pedían anticipación de su jubilación. Ahí viene otro gran problema. Vinieron muchísimos extranjeros diciendo que eran médicos. Los contrataron como médicos. De los cuales después se demostró que 800.000 eran solo técnicos de enfermería. Que habían dicho que eran médicos. Y mientras traían sus papeles, entonces imagínate, la capacidad instalada de un técnico de enfermería extranjero no tiene nada que ver con la capacidad instalada de un médico. Pero la gente joven que decía que sabía mucho, que decía que era médico y venía a atender al personal aquí, y nadie ha asumido una responsabilidad legal de eso, ¿no? ¿Por qué contrataron tanto extranjero de un país muy cercano que no era médico y tan solamente creían en la palabra? Bueno, decían que no había otra forma, ¿no? Los servicios estaban abandonados y si no había alguien que los atienda, pues entonces se morían. Pero acá hay un problema. Es como decir que vayas a que te arregle tu auto el inflayantas. O sea, que te haga una bajada de motor el llantero. O sea, no tiene nada que ver. Ese es otro potencial causal de una de esas muertes, ¿no? Entonces empezamos a analizar por qué tanta muerte. Otra posible causa, otra posible hipótesis que nos surge, ¿no? Otra posible causa muy importante también aquí es que empezaron E-Salud compró un fármaco que era muy popular, la ivermectina, cuando solo tenía 4 investigaciones que referían que la ivermectina era eficaz para el tratamiento del COVID. Y esas investigaciones eran de veterinarios. Y luego de sacarse más de 2.000 investigaciones adicionales, demostraron que lamentablemente la ivermectina no tenía eficacia, pero se había comprado, si no me equivoco, alrededor de 40 millones de dólares de ivermectina en el Seguro Social del Perú, y se le empezaba a administrar ivermectina a la gente, creando una falsa sensación de seguridad, ¿no? O sea, otra posible hipótesis de la mortalidad. Y bueno, la más importante, pues, ¿no? Porque al haber tanta muerte y ser los número uno del mundo, los peruanos somos muy descuidados con la salud y creemos en YouTube, en TikTok. Por eso que lanzo mi TikTok, como creen en TikTok, entonces a ver si algo de cierto y de verdad y de ciencia entra a las personas, ¿no? Pues, ni modo, ¿no? Como creen mucho en esas redes, entonces hay que lanzar también ciencia por las redes. Entonces la gente empezó a consumir lejía, ¿no? Dióxido de cloro, acitromicina,
y un montón de cosas populares, hierbas, ¿no? Y la gente se sentía fortalecida y empezaba a morirse. Los jóvenes rebeldes no hacían caso, contagiaban a la familia. Los niños, sin conciencia, hacían lo que sus padres hacían. Los niños estaban encerrados, los padres y abuelos en las casas encerrados, pero los adolescentes salían a comprar y no se protegían, ¿no? La prevalencia o la frecuencia de uso de mascarilla de los adolescentes en plena temporada del COVID llegó al 12%. O sea, salían con su mascarilla de la casa, pero solamente 12% lo usaban. O sea, en otras palabras, lo que dijo New York Times en una noticia de fines del 2020, ¿no? La juventud acaba con la generación de oro, ¿no? Un noticiero bien importante. O sea, como los adolescentes, prácticamente al contagiar, han matado a todos sus abuelos, ¿no? O la gente mayor de las casas, con una inconsciencia de que no les va a afectar el COVID, pero con la inconsciencia del contagio. Mira, todo lo que se teje de la mortalidad. Tan solamente con el estudio descriptivo de saber cuánto es la mortalidad, por qué la mortalidad está tan alta, ¿no? Entonces es muy importante eso. El estudio ecológico también se le llama correlacional, ¿no? Correlacional, acá primero, porque lo que hace es una cosa muy importante que describe la enfermedad de la población, ¿no? Y mide el grado de relación potencial que puede haber a nivel poblacional sobre algo y saber si se puede comportar una variable y asume algunas probabilidades de asociación, pero sin ninguna evidencia, ¿no? Se trabaja descriptivamente porque lo asocia a nivel poblacional. Por ejemplo, en el año 1958, Hirari Kropotkin, ¿no? Junto con Johannes Salk y Albert Sabin, o Albert Saban, como quieran decirlo, estaban en la carrera para enfrentar el asunto de la vacuna antipolio. Ahora, así como el COVID nos ha matado rapidito, en esa época la polio no mataba, dejaba pues con hemiplegia a los niños, una degeneración o parálisis flácida en los miembros inferiores, con las piernas inservibles, con poco desarrollo muscular, una distrofia muscular degenerativa a nivel de una o dos de las piernas, ¿no? Extremidades inferiores. Y una invalidez de una gran tasa poblacional, ¿no? Uno de los grandes hombres, Juan Delano Roosevelt, ¿no? Hijo de Theodore Roosevelt, ¿ok? Tuvo polio, ¿no? Y él salía siempre con un taburete al frente, lo ponían ahí, abrían las cortinas y el hombre ya estaba sentado en el taburete. Nunca quiso que la gente se enterara que tuviera polio, ¿no? Entonces, Delano Roosevelt, pues, invirtió mucho, mucho, mucho en la polio, ¿no? Su padre o su predecesor, ¿no? Theodore Roosevelt, de 1929, que había invertido mucho en investigación médica previamente en todo lo que es el desarrollo epidemiológico y también obviamente en las bases para la internacionalización y otras cosas que hizo Theodore Roosevelt, ¿no? Pero en este caso, eh, con toda esta inversión que tenía este presidente americano, impulsó mucho el desarrollo de las vacunas y sobre todo acabar con la polio. Él tenía polio, así que no iba a parar hasta no curar la polio. Entonces estaban en la competencia y un presupuesto ciego enorme de los Estados Unidos para este desarrollo. Entonces, Albert Sabin estaba en Estados Unidos, aplicó una vacuna con galletitas remojadas en su suspensión, ¿no? De la vacuna. Luego teníamos a Johannes Salk, un brillante investigador, que se va a la India a poder hacer sus experimentaciones con niños hindús, ¿no? Y utiliza pues su vacuna también. Y Hirari Kropotkin se va al África, se va al Congo belga a hacer su experimentación. ¿Por qué le cuento esto? Porque esto es un ejemplo de un estudio ecológico mundialmente conocido, pero tratado de olvidar por el mundo para salvar la vida del expresidente de la OMS, Hirari Kropotkin. Entonces, siempre para preparar una vacuna básica, como la vacuna, por ejemplo, esta que ustedes han probado del Sinopharm, lo que tienen que hacerse es coger los riñones de mono. Se coge una tijerita, facilísimo de hacer, ¿no? Y empiezas dentro de tu ensayo grande, cortas, 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 las células de los riñones hasta tener una suspensión
lo más reducida posible. No se usa el licuadora porque rompes la membrana celular, cortas con tijera, cortas, así, ocioso, hasta que te agotes, hasta que te sangren los dedos de tanto cortar. Tienes ya las células bien cortaditas, no mueves, bates, cortas, cortas. Una vez que tienes bien cortadito todas las células, ¿no? Prácticamente tendrás pues partes de 3 células, 2 células, 5 células, ¿no? Viertes en el tubo de ensayo el virus, en este caso el virus de la polio, ¿no? Luego lo metes en una solución que puede ser de agar chocolate y agar macunque, ¿no? Agar sangre, ¿no? O simplemente agar simple, que es una solución suero fructosada, coloidal, gelatinosa para poder desarrollar el medio de cultivo, pues, los virus, ¿no? Entonces, en esta suspensión empiezan a desarrollarse los virus, las células renales generan anticuerpos, los virus son identificados, los antígenos, que en este caso era el antígeno de la polio, ¿no? Y luego que ya ha habido una buena reproducción de anticuerpos, se le echa formol. Ya está. Entonces, lo que hace el formol es matar tanto a las células renales como a los virus, no matarlos, atontarlos, ¿no? Inhibirlos en su capacidad reproductiva y tienes una vacuna de virus vivo atenuado. También puedes tener una vacuna de virus muerto cuando el virus es muy letal y le echas va formol, ¿no? O sea, a más formol, más muerte el virus, obviamente. Pero acá le echamos un poquito de formol nada más para que el virus esté moribundo, digamos, entre comillas, ¿no? Y que le evite su capacidad replicativa. Ese es el concepto. Y además está lleno de anticuerpos. Entonces, se deja que se evapore el formol, se coge la suspensión del suero y ya está, la vacuna. Así se hace una vacuna. Facilísimo, facilísimo, pero muy cara, ¿no? Muy cara. Por eso que la vacuna de Sinopharm costaba $89 y la vacuna de Pfizer 50 centavos de dólar, porque la vacuna de Pfizer es sintética y trabaja solo proteína Skype. Mientras que la vacuna de esta forma tradicional o convencional, que fue la primera que tuvimos en el COVID de la Sinopharm, cuesta caro porque trabaja los anticuerpos de 284 proteínas. Y como es cara, no conviene comprarla, ¿no? Siempre tenemos que ver lo sostenible. Entonces, ¿qué ocurrió? Siempre las vacunas se hacen con mono verde africano o Macacus rhesus, porque conocemos su genética, conocemos sus cromosomas, conocemos su mapa viral. Cuando uno come pollo a la brasa, uno está consumiendo 20 a 30 virus. Cuando uno come carne de res, uno está consumiendo 20 a 30 virus. Cuando uno consume una zanahoria, está consumiendo 10 a 15 virus. Cuando uno consume lechuga, está consumiendo unos 2.000 a 3.000 virus. Mientras más verde y natural y del campo, más virus y más bacterias consumimos. Y somos consumidores de virus y bacterias por naturaleza. Pero el Macaco rhesus y el mono verde africano tienen una serie de 40 virus conocidos, adaptados, similar a nosotros, que los podemos aceptar sin ningún problema. Tanto así que nos metemos su suero, ¿no? De macaco o de mono verde africano a la sangre con una vacuna y no hay ningún problema. O lo consumimos vía oral y no hay ningún problema porque es compatible a nosotros. Pero en el Congo belga, el famoso Hilary Kropotkin no tenía mono verde africano y no tenía macacos rezos y podía importarlos. Podía llegar por tren, pero demorara un promedio de 3 a 4 meses. Para eso le ganaban el premio Nobel, le ganaban la vacuna, que al fin de cuentas lo ganó Albert Sabin, el de Estados Unidos. Bueno, a las finales, Hillary Kropotkin era ruso, Albert Sabin era ruso y Johannes Salk alemán. Ninguno era americano, ¿no? Pero bueno, pero Albert Sabin estaba trabajando en Estados Unidos. Entonces, Hillary Kropotkin no hizo más. Prepara sus riñones de mono, de chimpancé, porque no había mono verde africano ni macacos rezos. Nunca se había hecho el mapa viral del chimpancé. ¿No? Nunca se había hecho el mapa viral del chimpancé. Jamás no se conocía. Le escribe a Albert Sabin y Albert Sabin le dijo que no permitía ni consentía, como jefe del proyecto, la experimentación con chimpancé. Hilary Kropotkin le dice, no le estoy pidiendo permiso, ya inicié la experimentación y las pruebas en humanos se están dando. Entonces Albert Sabin, el premio Nobel, que después lo gana,
rompe su amistad con Hillary Kropotkin, le dice que no quiere saber más de él, ex amigo. Y bueno, Hillary Kropotkin pensaba que iba a ganar el Nobel, y fue bacanaza, fue excelente su vacuna, fue maravillosa. Logró prevenir la polio, fue muy buena. Pero 10 años después, en el año 1968, ocurrió una extraña enfermedad en el millón de los vacunados. Y 200.000 personas más. 1.200.000 personas empezaron a tener un problema. Empezaban a tener tuberculosis, cuando en África no hay tuberculosis. Empezaban a tener unas manchas en la piel, sarcoma y Kaposi, cuando el sarcoma y Kaposi solo da en problemas de degeneración del sistema inmunológico muy avanzadas. Y estas personas se morían entre los 10 y 12 años, posteriores a la vacuna de que ha colocado Hillary Kropotkin. Bueno, los Estados Unidos se entera y dice estudio ecológico. Al parecer, Hillary Kropotkin colocó una vacuna a 1.000.000 de personas y al parecer en la población hay una extraña enfermedad que le quita la inmunidad a la gente, tiene sarcoma y Kaposi y muere de tuberculosis. Bueno, el príncipe Leopoldo, ¿qué creen que hizo? El príncipe Leopoldo se mandó mudar, se regresó a Bélgica, ¿no? Es el Congo belga. Dejó en desierto. Ustedes van al Congo ahora y van a encontrar una Nueva York, así, no sé si han visto la película Soy Leyenda, tal cual, ¿no? Edificios a todo dar, tecnología, laboratorios, universidades, con árboles que han crecido al medio, con leones, con animales, con maleza, con el bosque que sale por en medio de los edificios, ¿no? Tal cual la película Soy Leyenda, como Machu Picchu, ¿no? Una cosa así, una ruina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se mandó mudar al príncipe Leopoldo? ¿Por qué desapareció todo el mundo de ahí? ¿Qué ocurrió? En 1970, el gobierno americano lleva 40.000 soldados a hacer una cuarentena efectiva en el Congo belga. Entonces, el mensaje era muy simple, ¿no? Cerquen el Congo belga y esta extraña enfermedad, ¿no? Que ya la estudiaron y encontraban que era un derivado del chimpancé, porque tuvieron que estudiar al chimpancé, y encontraron que había un virus que se llama el CYP40, virus de la inmunodeficiencia simia, que había sido dado por vía oral, repito, oral, al 1.000.000 de personas, con una vacuna, con gotitas en la boca. Y el 1.000.000 de personas había fallecido, más 200.000 más. Entonces, ¿qué ocurrió? Pasaron los años, 1980, regresan los soldados norteamericanos reportando a su presidente del momento, Ronald Reagan, y le dicen, señor Reagan, ya murieron toditos los del Congo belga que tenían que morir. Ya fallecieron todos ya. No hay ni uno que haya quedado. La extraña enfermedad no se va a contagiar al mundo. El ejército ha controlado muy bien todo. Para eso, pues, el ejército norteamericano tomó todas sus medidas, como eran puros varones los que estaban ahí, mandaron aviones de señoritas para poder interactuar, ¿no? Pero no imaginaron que había dentro de los militares cierta población LGTBIQ+, ¿no? Que había tenido algún tipo de contacto, ¿no? Eh, con población del Congo a nivel sexual. No se imaginaban, porque supuestamente habían hecho una selección de soldados, ¿no? Y un año después, la pareja del militar, ¿no? Es la que sale a revelar como el primer caso de VIH y SIDA en el mundo, en 1981, ¿no? Entonces, este estudio ecológico no es una prueba, no es una evidencia, pero nos permite pensar que la vacuna de Hillary Kropotkin causó el SIDA. Bueno, realmente la Organización Mundial de la Salud aceptó que esto es cierto. En el año 2008, cuando se encontraron los frascos con las células de eh, chimpancé, con vestigios de CYP40, con las ampollas de las vacunas, con las jeringas de las vacunas para el microgoteo,
que fueron administradas. Un enfermero del Congo belga que trabajó en el laboratorio de la clínica universitaria de la experimentación, los había guardado durante muchos años, ¿no? Con una reserva exhaustiva porque sabía que en algún momento esto iba a destapar el concepto del contagio ecológico, ¿no? Y por eso, ecología no significa clima, viento, efecto invernadero, por si acaso. Ecológico significa eh, sospecha de una causa a nivel poblacional, ¿no? Sospecha de una correlación, una asociación de alguna causa de un problema a nivel poblacional. Y asocias poblacionalmente dos variables. No son pruebas, no son evidencias, pero hay una sustancial aproximación, una hipótesis que se puede comprobar con estudios mejores en lo posterior. ¿No? Y ese fue el verdadero origen del SIDA, ¿no? Ustedes van a encontrar el libro Data River, ¿no? Que lo pueden conseguir en Amazon, donde van a estudiar y van a revisar la verdadera historia del VIH, ¿no? Claro, esto no convino que sea algo muy grande, porque Hilary Kropotkin fue una autoridad de la Organización Mundial de la Salud y fue el director de campaña y posteriormente el director de la OMS, y el mensaje principal para el mundo entero era decir que el VIH no se contagia por el beso. Y yo digo, ¿por qué tanto empeño de decir que el VIH no se contagia por el beso? Por una cosa muy simple, ¿no? Su vacuna fue oral. Y si se metía en la cabeza de todos los médicos del mundo que la vacuna no se contagia por el beso, nadie le iba a prestar atención que una vacuna, que diga que el VIH no se contagia por el beso, nadie le iba a prestar atención que una vacuna dada por vía oral puede haber gestado el VIH. Tiene que haber sido otra causa. Una relación íntima entre dos personas, entre hombres y animales, entre monos y animales, ¿no? Entre toda la historia de la humanidad, recién en el año 75 a una persona se le ocurre tener intimidad con un mono y por lo tanto ahí nace el SIDA. No, pues un cuento chino, ¿no? Está el libro de Edward Hooper, The River, que lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? Te cuenta la verdadera historia del SIDA, ¿no? Y es lo que ocurrió realmente con el apoyo obviamente del premio Nobel John Hamilton, quien corroboró y confirmó la historia de Edward Hooper, ¿no? Sobre el origen del VIH. Pero mira, un estudio ecológico. Y esta asociación ecológica no la hizo un médico, la hizo un periodista, Edward Hooper, ¿no? Que luego corroboró el premio Nobel de Biología John Hamilton, que curiosamente muere de malaria en el Congo belga, donde no existe malaria, en plena investigación, ¿no? Entonces, muchas cosas detrás, pero ya son bases importantes el trabajo de los estudios correlacionales para poder entender el fenómeno de la causalidad. Y los pasos para la investigación ecológica hay que seleccionar el problema, ¿no? En este caso fue, cuál fue el origen del VIH, elegir una muestra, determinar instrumentos adecuados, ¿no? Determinar el diseño y procedimiento, recopilar análisis de datos, interpretar resultados, reportar resultados. Y la tesis de Edward Hooper, en colaboración con John Hamilton, demuestran que el VIH tuvo origen a través de la vacuna de Hilary Kropotkin dada por vía oral en el Congo belga para erradicar la polio, debido a que se utilizaron riñones de chimpancé, ¿no? Entonces aquí vamos a elegir diferentes grupos, efectos del grupo, vamos a tener como unidad de análisis los grupos definidos geográficamente, en este caso pues el Congo belga, ¿no? Se analiza la frecuencia del problema, incidencia, prevalencia o mortalidad, curiosamente, 1 millón de vacunados, 1.200.000 fallecidos. Geográficamente con una variación de 300 metros de la residencia inicial a la residencia de la muerte, ¿no? O sea, prácticamente tú dibujas un cuadrado y un cuadrado pegado 1 milímetro a la derecha, exactamente en la misma posición, es la ubicación de los muertos. O sea, el cuadrado de vacunados y el cuadrado de los muertos varían en milímetros en el mapa, ¿no? O en 300 metros en promedio en unidades reales, ¿no? Entonces, esto es lo que es un estudio ecológico. Se necesitan uno más variables dependientes, ¿no? Y uno más variables independientes para tener la conceptualización clara de un estudio ecológico. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas, no? Permiten investigar, pues, las diferencias ¿no? entre grupos, permite investigar efectos y propiedades específicas de los grupos, se puede obtener datos a nivel grupal, nunca individual. No contrastamos hipótesis, ojo, generamos hipótesis porque son estudios de sospecha masiva.
Y pues en el COVID y en otro tipo de problemas, los estudios psicológicos nos han servido bastante, bastante para tener claridad, ¿no? Pueden realizarse en corto tiempo y a bajo costo, utilizando datos de rutina. Por eso que eh, la Royal Society, ¿no? De Oxford University, ¿no? Eh, lo declaró Edward Hooper como una persona no grata para la medicina y un gran difamador. En el año 1998, si no me equivoco, en noviembre, cuando Edward Hooper tenía que hacer su presentación sobre esto ante la Royal Society de Médicos de Oxford University, la mejor del mundo de ese entonces, Facultad de Medicina, tenía que hacer la presentación con John Hamilton, ¿no? John Hamilton fallece el día anterior y Edward Hooper tiene que presentarlo solo. John Hamilton fue el premio Nobel de Biología, como les vuelvo a repetir. Y obviamente cuando hace la sustentación de Edward Hooper, pues los médicos lo destrozaron, ¿no? ¿Qué sistema mayor de histocompatibilidad, señor Edward Hooper? Pues en la calle, ¿no? ¿Qué es polimorfos nucleares y cómo pueden activarse los natural killers a través de la liberación de citoquinas? ¿Qué iba a responder Edward Hooper ahí? ¿No? Obviamente lo destrozaron, ¿no? Pero el tiempo dio la razón y la OMS, pasan muchos años, hasta el año 2008, donde la OMS recién acepta esto que les estoy comentando, ¿no? Y es una verdad hoy en día. El SIDA se gestó con la vacuna de la polio en el Congo belga, el VIH, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas, no? Puede resultar difícil controlar las variables confusoras o los sesgos, ¿no? Por eso que hablando de evidencia, de experimentación, con esta correlación, pues era imposible poder demostrar que el VIH haya sido causado por la vacuna antipolio en el Congo belga. Pero Edward Hooper dice, pero ¿qué hay que demostrar? ¿No? Del millón de personas, el millón de personas murieron en las zonas donde se vacunó. Y murieron 200.000 más que tuvo una distancia de 300 metros de proximidad. Esta gente no es gente nómade, es gente estacionaria. Vive en sus zonas y muere en sus zonas. Y este millón de personas eran menores de 30 años y murieron cumpliendo los 40 años. Entonces, ¿qué más necesitan? Bueno, necesitaba, Edward Hooper no entendía, obviamente, no comprendía que se necesita la la cohorte retrospectiva, ¿no? El nivel de comparabilidad, el riesgo relativo, el riesgo atribuible, los odds ratio, razón de verlo de ventajas. No tenía idea porque era un periodista, pero John Hamilton sí, ¿no? Entonces se iban a iniciar más estudios, ¿no? Que obviamente pues se quedó en esta correlación y se quedó todo allí, ¿no? Y pues, pero si tú analizas realmente este tipo de correlación, este tipo de estudio ecológico, digamos que como que cierto, los datos demuestran la ciencia y la evidencia tiene que probarse, tiene que llegarse a hacerlo, pero ¿quién tenía interés en ello? Si el actual ministro, el actual director de la Organización Mundial de la Salud de ese entonces, de los años 98-99, era Hillary Kropotkin, el creador de la vacuna y el causante del VIH. Entonces, ¿quién estaba responsable para hacer esto? Es bien complicado, ¿no? Así que en los estudios psicológicos no llegamos a la prueba, así que no se puede decir que ese estudio fue verdad, salvo ya después de la experimentación y las cortes que hizo la propia OMS y que no quita el busto, la estatua de Hillary Kropotkin, ahí sigue, ¿no? Como una gran eminencia de la ciencia médica, sigue ahí, todo el mundo se hace el desentendido, ¿no? Se demostró, sí, que viene el chimpancé, sí, se demostró que viene la vacuna, pero nadie habla del hombre atrás de eso, ¿no? Ahí quedó. Y bueno, pero necesita esa confirmación. ¿Qué la hizo la OMS, no? Puede resultar difícil de controlar, ¿no? Los sesgos, por eso que destrozaron a Edward Hooper y le dijeron, caramba, usted no puede confirmar nada. Son particularmente susceptibles del sesgo de información, ¿no? O sea, pueden tener sesgos de información bastante fuertes.
y no nos permiten hacer inferencias sobre las causas de riesgo a nivel individual. Ejemplos, investigar la correlación que existe entre el tiempo destinado de un estudio para el examen de epidemiología y la calificación obtenida, por ejemplo, ¿no? Investigar la correlación entre el control de diabetes y el paciente informado, ¿no? Vamos a ver nivel de información, vamos a ver el control de la diabetes, pero no podemos establecer una causa predeterminada, ¿no? Los estudios de serie de casos, por otro lado, ¿no? Son conjuntos de observaciones que se realizan a lo largo de un tiempo, ¿no? En grupo de pacientes. A menudo se ofrecen los primeros datos sobre una enfermedad, ¿no? Manifestaciones poco conocidas, nuevos efectos secundarios, nuevos síntomas, ¿no? Y pueden conducir a la formación de hipótesis causales, ¿no? Y al no utilizar los grupos de control, porque son solo casos, ¿no? Eh, Cualquier posible factor de riesgo, ¿no? Puede ser un hallazgo casual. No sabemos si es realmente la causa. Por ejemplo, ustedes estudian que las mujeres no se morían por COVID, ¿no? Entonces, las mujeres eh, no se afectaban. Tanto así que en ciertos países las mujeres tenían que salir a hacer las compras por la alta mortalidad de los hombres. En el Perú se hizo una situación de género, ¿no? Lunes, miércoles y viernes salían hombres, martes, jueves y sábado salían mujeres. Una cosa así, ¿no? Y en este estudio de series de casos, por ejemplo, que se hizo en Inglaterra sobre las mujeres y el COVID, se encontró pues que ellas no se comprometen o no se infectan porque, bueno, no se sabe el por qué, pero en el análisis que se le hicieron a las mujeres se encontraron que tenían bajo ECA2, ¿no? Bajo ACE2, ¿no? O ECA2. Entonces, como tienen menor ECA2 que el hombre y la proteína spike del COVID es compatible con el ECA2, ¿no? Entonces, obviamente, al tener la mujer poco, va a tener menos riesgo. El adolescente, obviamente, muy bajo su nivel de ECA2, salvo que sea obeso, obeso mórbido, hipertenso, diabético, ¿no? Muy bajo ECA2. Y el niño no tiene casi ECA2, ¿no? Receptores de la enzima de la angiotensina 2 casi no tiene. O sea, es más, imposible tener un niño hipertenso, peor un neonato. Entonces, los neonatos, los recién nacidos, padre con COVID, abuelo con COVID, madre con COVID, todo el mundo con COVID, el neonato es normalazo. No había problema porque no tiene K2, no tiene muy mínimos vestigios de la enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿no? Entonces, obviamente, estos estudios de casos pequeñitos empezaron a identificar, pues, quién tenía mayor probabilidad de riesgo, ¿no? Ya con posteriores estudios se encontró que el odds ratio de muerte de hombre versus mujer es de 17-1, ¿no? En el COVID, los hombres se morían 17-1, 17 hombres por cada mujer. ¿No? O sea, y la mujer que se moría era porque tenía diabetes, tenía hipertensión, tenía un problema de VIH, SIDA, tuberculosis, ¿no? Entonces, esas eran las mujeres que fallecían, no fallecían las mujeres saludables, por ejemplo, una señora de 80 años que no tenga ni diabetes, ni hipertensión, ni ningún problema de síndrome metabólico, era inmune al COVID, ¿no? Y no tenía ningún problema. Fallecíamos los hombres realmente, ¿no? La tasa de mortalidad era 17 a 1 y la tasa de eh, hospitalización en cuidados intensivos era de 134-1. O sea, se iban a cuidados intensivos 134 hombres por una mujer. Entonces yo digo, si eso lo hubieran sabido en plena pandemia, los varones mayores estuvieran encerraditos en sus casas, aislados, ¿no? Les hubieran pasado la comida por debajo de la puerta y hubiéramos evitado una mortalidad bárbara, ¿no? Y porque la mujer al tener ese bajo riesgo podría haberse expuesto, infectado, sanado, pasado el periodo y no hubiéramos causado tanta mortalidad. Pocas mujeres, si ustedes pueden pensar, poquísimas mujeres, ustedes pregunten, han muerto por COVID. Y si han muerto por COVID es porque han sido diabéticas, hipertensas graves, ¿no? O han tenido SIDA o han tenido tuberculosis. Mucha gente con SIDA se murió, pues, en la primera ola nomás. Un amigo mío de la Cayetano Heredia nos reportó que falleció casi el 70% de los pacientes con VIH, ¿no? Se murieron casi todos los portadores de SIDA, ¿no? 70% de los pacientes con VIH murieron en la primera ola.
¿no? Entonces, obviamente, miren cómo se van sacando datos importantes, ¿no? Que van generando nuevas investigaciones. Pero este estudio de caso trabajado con las mujeres fue muy importante porque empezó a determinar factores de riesgo, ¿no? Las medidas de género, donde las mujeres salían por su bajo riesgo a la calle, con el distanciamiento social y todo en otros países funcionó, en el Perú no funcionó. Es más, creo que ni se enteraron y no usaron las medidas, ¿no? De repente hubieran considerado que eran medidas antidemocráticas también, ¿no? Pero hablamos de muerte, ¿no? Y cuando hablamos de muerte y cuando hablamos de emergencia nacional, ya la democracia deja de tener sentido, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace en los estudios de casos o serie de casos, se escribe una historia natural de la enfermedad, evolución clínica de uno o varios pacientes con características especiales, ¿no? El diagnóstico tiene que ser similar, ¿no? En un tiempo corto, con características poco comunes de enfermedades raras o distribución poco usual. En estas primeras olas del COVID, pues todo era nuevo, ¿no? Nadie sabía nada. Lo único que teníamos de antecedente era la gripe española de 1917, que acabó con el 3% de la población mundial. Realmente cada 100 años viene una pandemia que, bueno, en la en el periodo pandémico de la gripe española se murió 3% de la población mundial, pero los 15 años de secuela que deja una pandemia, realmente los reportes epidemiológicos de London University, Oxford University y Stanford University de la época, reportan que 40% de la población mundial había fallecido por secuelas posteriores a la pandemia de la gripe española. 3% en el momento de la crisis y 40% de la población mundial posteriormente a ello, porque no se generaron vacunas eficientes, ¿no? Eh, bueno, algo similar se esperaba del COVID, pero menos mal que la ciencia es diferente y hoy día estamos en el año 2023, o sea, toda la ciencia del mundo y la inteligencia artificial ha permitido desarrollar ciertas estrategias para manejar el COVID de una manera nunca antes vista. Si esto hubiera sido una pandemia de esas cada 100 años, al natural, nos hubiera devastado a nivel mundial hasta llegar a casi la extinción de 40% de la población. Eso pasa cada 100 años. Cada 100 años, toda pandemia depura el mundo, ¿no? De los enfermos y los mayores, en animales, en plantas, en humanos, ¿no? Siempre hay un equilibrio de la naturaleza. Como nosotros hemos roto ese equilibrio por tratar el cáncer, inventar nueva medicina, prolongar más allá de la vida que realmente esperamos, porque la vida natural del hombre es 75 años, como máximo en el hombre, y en la mujer 68. Esa es la expectativa de vida al nacer natural. Las vacunas, los tratamientos, las cirugías, ¿no? Las vitaminas, los medicamentos, han hecho que nosotros rebasemos la edad de tolerancia natural de nuestra sobrevida genuina y hemos logrado pasar barreras insospechadas, ¿no? Pasado los 100 años, por ejemplo, ¿no? 30% de la población japonesa pasa los 110 años. Entonces, la naturaleza se regula y manda un virus para extinguirnos, ¿no? Pero eso desde los inicios de la humanidad, ¿no? Por eso que existe la famosa leyenda de Thanos, ¿no? Que trona los dedos y acaba con la mitad del universo. No es Thanos. Thanos viene Thanatos del ángel de la muerte, ¿no? Y por lo tanto, no, no es eso. Es que cada 100 años la humanidad se extingue a la mitad casi, ¿no? Por pandemias que no las puede controlar el ser humano, ¿no? Entonces, estas investigaciones siempre tienen que hacerse de manera permanente y hacerlas rápido, ¿no? Y creo que en esta vez con el COVID hemos avanzado a una velocidad increíble en hacer tantas investigaciones con tanta capacidad, con tanto manejo, que hemos acabado con una pandemia en el récord más corto de toda la historia de la humanidad, ¿no? El cólera acabó con el cólera acabó con el 40% del mundo, ¿no? La peste bubónica acabó con 60% del mundo, ¿no? Y así, cada 100 años hay una epidemia, son nada más o nada menos, cuando pasa de la mitad del mundo que fallece, ya la epidemia se recuerda en la historia. Si muere 30, 40% del mundo, no hay problema, ni se recuerda, ¿no? Entonces, las últimas sí las recordamos porque tuvieron un gran impacto, ¿no? Esas de la Edad Media, como la peste bubónica, las recordamos por siempre porque los estudios
Descartes y otros refieren que prácticamente se extinguió casi 70% de la humanidad por la peste bubónica. Casi 70% de la humanidad, ¿no? Y entonces esto obviamente es algo que siempre va a pasar y no van a acabar las pandemias, pero son aproximadamente cada 100 años, ¿no? Por cada generación. No es algo que pase cada 10, cada 5 años, ¿no? Hay pequeños brotes. Entonces, eh, vemos pues las enfermedades emergentes, efectos adversos, y es muy interesante trabajar los estudios de casos porque nos permiten a nosotros estar al tanto, ¿no? Estar al tanto y investigar esta posible serie de casos puede ser una posible pandemia global, ¿no? O una epidemia, ¿no? Y de acuerdo a esto generamos hipótesis teológicas e iniciamos evidencia de asociaciones posteriores, ¿no? Entonces, la ventaja del estudio de serie de casos lo que nos hace es formular hipótesis referidas a posibles factores de riesgo, reconocer nuevas enfermedades y cuadro clínico distintos, porque todo es nuevo. Identifica el inicio de un brote, una epidemia. Siempre esta serie de casos nos ponen alerta, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el Guillain-Barré, ¿no? En el 2019 hubo un brote, en el 2022 hubo otro brote, ¿no? Mm, una hipótesis bien interesante, ¿no? ¿Por qué el Guillain-Barré solo le afectaba a los hombres? ¿Y por qué el Guillain-Barré solo afectaba en las zonas donde hay mayor consumo de licor? Y la única manera de contagiar el virus era por contacto directo, pero que a través tendrías que tener un nivel de inmunología, un nivel inmunológico muy bajo. Y uno piensa y sospecha, ¿no? ¿No será que los hombres toman licor en un solo vaso? ¿Y no será que alguien que tenga el virus le puede pasar el licor a otra persona en el mismo vaso? ¿No? Entonces, curiosamente, Guillain-Barré en hombres y hombres consumidores de licor, ¿no? Miren cómo empezamos a empezar a generar hipótesis, ¿no? A tejer algunas ideas, ¿no? Entonces, por la forma insalubre que nosotros tenemos de celebrar, ¿no? Es una forma sumamente sucia. Compartir un vaso entre personas en una sola botella, ¿no? Menos mal que ahora, debido al Guillain-Barré, debido al COVID, ya los jóvenes han cambiado de cultura alcohólica, ¿no? Ahora, cada uno con su botellita de Corona, cada uno con su botellita individual, ¿no? O sea, ha variado debido a las epidemias, ¿no? Desventajas, ¿no? No es útil para evaluar la presencia de situación estadística. Definitivamente no hay corroboración estadística. Generamos hipótesis, dejamos sospechas, descubrimos factores de riesgo y vamos a investigar, ¿no? Independientemente de la magnitud, ¿no? Es limitada de interpretación. No nos permite un mayor desarrollo porque nos falta un grupo control. Y obviamente, si tienes un buen ojo, una buena capacidad de observación, el investigador puede ver cosas que el resto no ve, ¿no? Como todos los médicos del planeta Tierra no vieron lo que pasó con Hillary Kropotkin y el VIH. Tuvo que un periodista mirar, o sea, alguien de fuera, ¿no? Mirar y encontrar la causa del problema, ¿no? Porque todos los médicos del planeta tenían en su cabeza el SIDA no se contagia por el beso, el SIDA no se contagia por el beso, el SIDA no se contagia por el beso, el VIH no se contagia por el beso. Si la vacuna y la polio fue oral, no puede haber sido la causa del SIDA. Si la vacuna de polio fue oral, no fue la causa del SIDA. Entonces, obviamente, nadie mira porque está robotizado ante el parámetro, ¿no? O sea, no hay experiencia de mirar más allá del problema. No hay capacidad de romper la parálisis paradigmática para mirar más allá. Y el factor accidental es muy importante porque a veces puede que tengamos un sesgo de selección y no estemos en la razón, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el trastorno delirante, estudio serie de casos de manejo laparoscópico de una masa inicial gigante, una serie de casos de un centro penitenciario de la costa de Ecuador de leptospirosis, ¿no? Y bien, y acá vienen los estudios transversales, ¿no? Cuando hablamos, señores, de estudios transversales, ya evolucionamos un poco más en los tipos de estudios epidemiológicos. Y acá se describen las condiciones, ¿no? Del individuo respecto a la presencia o ausencia de un factor de exposición. Se miden en simultáneo, ¿no? Son los estudios de prevalencia. Que la frecuencia y distribución de diferentes factores de riesgo. Aquí se ve la relación de una enfermedad con una serie de variables en la población en un momento puntual, un corte, ¿no? Un corte poblacional. Una foto de ese momento y ver qué variables podrían estar asociadas. Los pobladores se pueden agrupar con diferentes atributos, pero es un periodo único, breve y bien delimitado. Es un corte, una foto del momento. Tiene sus limitaciones, pero es importante.
¿no? Porque por lo menos podemos asociar dos variables, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles son las ventajas, no? Bueno, parte del material que está aquí la preparé yo cuando dicté el programa de especialización de epidemiología de campo, el PREC, eh, que fue un programa de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, puesta junto en convenio con San Marcos para formar epidemiólogos en el Perú, ¿no? En el año 99 yo participé en esto. En el año 2001 sistematicé algunas revistas, artículos de los alumnos y luego generamos una publicación, ¿no? Y de esas publicaciones generamos bastante material, ¿no? Y los videos de Guadalupe García La Torre, que es una de las mejores epidemiólogas del mundo, que es la ministra de Salud actual de México, que la trajimos para que nos capacitara en esa época, ¿no? Nos sirvió para hacer este tipo de clasificación, ¿no? En el 2001 recién sabíamos estas cosas nosotros en el Perú, o sea que no se han perdido de mucho, chicos. Tienen 22 años recién de avanzar estas cosas, ¿no? O sea, es muy fresco, muy corto. Por eso que hemos manejado tan mal la pandemia, porque hay muy pocos epidemiólogos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, ¿no? De este estudio transversal? Conocer y estimar la prevalencia de una enfermedad o la prevalencia de un factor de riesgo. Valorar el estado de salud de una comunidad y determinar las necesidades preventivas o curativas, o de rehabilitación también. Nos permite describir la distribución de la enfermedad y el factor de riesgo en la población. Nos permite evaluar el programa de salud y aquí formulamos una hipótesis teológica. No la comprobamos todavía. Pero, profe, ¿por qué no la comprobamos? Porque necesitamos un grupo control para comprobar. O sea, ninguna investigación científica puede demostrar hipótesis si no tienes grupo control. Yo no sé cómo hace la gente que dice factores relacionados a la mortalidad por diabetes. ¿Y en quién has estudiado? En pacientes fallecidos por diabetes. ¿Y tu grupo control? ¿Qué grupo control? Sí, yo tengo los pacientes fallecidos con diabetes. O factores asociados a la caries dental. Y muy bien, ¿y cuáles son tus pacientes? Acá tengo 40 con caries dental. ¿Y tu grupo control? ¿Qué grupo control? No, pues eso no es, ¿no? O sea, no estás determinando ningún tipo de causalidad. No tienes el grupo control. Igual, por más que este estudio transversal, el estudio de relación de variables, formula hipótesis teológica, no la comprueba, ¿no? Entonces, no permite, como desventaja, conocer la secuencia temporal de acontecimientos. No establece o determina una exposición que estuvo antes de la enfermedad. No se aplican enfermedades de corta duración, obviamente, no tiene mucha utilidad para ello, ¿no? Y tenemos sesgos de supervivencia y sesgos de selección, por lo tanto, no es el mejor de los diseños, ¿no? Bueno, por ejemplo, causas del abandono de la lactancia materna exclusiva, evaluación de razones de prevalencia para un sedentarismo y factores de riesgo en un grupo de estudiantes universitarios, Chía, Colombia, estudio transversal clínico epidemiológico de la enfermedad de Chagas, un área rural del noreste argentino. Como verán, son ejemplos de investigaciones publicadas. Luego viene, señores, los estudios descriptivos de morbilidad y mortalidad, ¿no? Aquí, pues, lo que hacemos, describir la distribución y la frecuencia de un problema de salud, ¿no? Basados en registros rutinarios, ¿no? Como, por ejemplo, actas de nacimiento, actas de mortalidad, ¿no? Lo que llaman certificado de función, ¿no? ¿Ok? Estadísticas vitales, el GIS, ¿no? Etcétera. Aquí lo que interesa es conocer la frecuencia y distribución de un evento de salud, según las variables epidemiológicas, ¿no? ¿Qué prevalencia tiene el dengue? ¿Qué prevalencia tiene el chikungunya? ¿Qué prevalencia tiene el Zika? ¿Qué prevalencia tiene el Labuta? ¿No? ¿Cuál es la distribución de la chirimacha? ¿No? ¿Cuál es la distribución del triatoma? ¿No? ¿Cómo es la reproducción y dispersión del anófeles? ¿No? Y la fiebre amarilla, o la malaria, ¿no? Eh, y así, diferentes, ¿no? Entonces, nos permite conocer la tendencia del evento de salud, nos permite diseñar y evaluar programas y asignar recursos, porque debido a los estudios de mortalidad y morbilidad asignamos recursos. Hay niños con anemia, entonces el año pasado, el anteaño pasado y 5 años atrás, la importancia era la anemia. Incluso un presidente peruano salía en la tele a promocionar la sangrecita, ¿no? Como estrategia para recuperar la anemia. Los Estados Unidos, los niños americanos y todos los niños del mundo no conocen la sangrecita. La sangrecita se bota a la basura y se bota a la basura desde la muerte del animal. Es más, no conocen ni las patas del pollo, ni no conocen las puntas de las alas del pollo. Solo cortan el pollo de la brasa hasta el brazuelo y sin patas en las piernas, menos el cuello. Entonces, ese tipo de gente
de todos los países del mundo no come lo que nosotros en el Perú comemos. Y por ende la sangre menos, ¿no? Entonces, imagínense una estrategia mundial, tratar de aprobarla por la Organización Mundial de la Salud, haciendo que la gente coma sangrecita, es un poquito preocupante. Cuando eso lo solucionas con proteína, con sulfato ferroso, ¿no? Y ácido fólico. Los esquemas de recuperación de anemia son globalmente conocidos, ¿no? O sea, tienes que tomar proteínas que son multimicronutriente asociado a ácido fólico más asociado a sulfato ferroso. Y se acabó el problema, te recuperas de la anemia en 2 meses. Pero sangrecita, ¿dónde está la evidencia que la sangrecita recupera de la anemia a las personas? Ah, es que, profe, es que sangre, pe. Como si te transfundieran, como si te transfundieran sangre. A ver, imagínate que te transfundan sangre. Ah, no haces eritrocitosis, no haces policitemia y no haces apoptosis. Un poco ilógico, ¿no? La relación del uso de sangrecita en la dieta para mejorar la anemia. Pero bueno, esas políticas se toman porque los niños, a ver, Perú tiene, ahí sí estamos no tan bien, no, o sea, ahí no estamos en el primer puesto, pero estamos en el 7.º puesto a nivel mundial en anemia. O sea, de todos los países del mundo, está mejor que nosotros Sierra Leona, Biafra, Uganda, Sri Lanka, ¿no? Los peores países del mundo, estos que les menciono, está mejor que nosotros, ¿no? Perú está oscilando entre el sexto y 7.º lugar del mundo en anemia. Preocupante, ¿no? Porque estamos primeros en crecimiento económico, primeros en desarrollo económico, primeros en toda una serie de cosas, pero ¿por qué tenemos anémicos? Cuarto puesto a nivel mundial en tuberculosis, primer puesto a nivel mundial en multidrogoresistencia, primer puesto a nivel mundial de cirrosis hepáticas no farmacológica, no alcohólica. ¡Wow! O sea, los que no consumen alcohol y los que no toman fármacos hacen cirrosis en el Perú. Sí, pues se meten hierbas. El campuri, cole caballo, chancapiedra, pate perro, agua amarga, hierbas. Entonces, oye, pero las plantas son fármacos. ¿De dónde sacan los fármacos? De las plantas. No, ahí escuchaba a un médico bien importante que decía que todo hay que comer natural, 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 que lo químico hace daño. Pues yo le digo a ese médico, no sé si era médico, ¿no? Pero sale ahí muy famoso. Bueno, si no quiere nada químico, que no tome agua, ¿no? H2O, que no respire aire, O2. Es químico. El oxígeno es químico, O2. Y el agua es H2O, es químico. O sea, si no quiere algo químico, entonces no es compatible con la vida, ¿no? Pero sí, de toda planta sacan las drogas, los fármacos, ¿no? Y cuán concentrado estará tu emoliente con esos brebajes. ¿Tan tóxico que te produzca cirrosis? No sé, ¿no? Pero somos el número 1 a nivel mundial en cirrosis hepática no farmacológica, no alcohólica. No, no es genética, ¿no? Definitivamente. Es porque la gente se causa daño a sí misma. Imagínate en el COVID, ¿no? Si de manera natural la gente se mete un montón de cosas, de hierbas, está bien bonita la herbolárica, pero investiguen, pues, ¿no? Aíslen el principio activo, hagan la liofilización, aplíquenlo en ratitas, luego en perros, luego en chimpancés, luego en humanos. Chambeen, pues, hagan su experimentación, hagan su investigación bien. No, no, este es milenario, esto se da en el Ande, lo damos, lo tomamos, esta hierba cura para el riñón, para el hígado, para esto, para el ojo, no, no, pues, hay que investigar, ¿no? O sea, si alguien es médico o si alguien se emite en la ciencia, no puede decir esto es pal, ¿no? Para el hígado, para el riñón, para el ojo, no, hay que investigar. Ya nos ha matado mucho el tomar muchas cosas y automedicarnos durante el COVID y nos mata bastante con las tasas enormes de cirrosis hepática el hecho de que la gente abuse de las hierbas, porque los peruanos son muy culturales, muy creyentes, muy amantes de lo natural. Pues, el cianuro también es natural. Hierves yuca, en la espuma sale cianuro. Con 10 kilos de yuca, liofilizas la espuma, lo pones en una hoja jabón, ¿no? Dejas que se seque, goteas en un frasco, tienes 4 gotas, 5 gotas. Cianuro, natural. Cianuro es veneno, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que todo demostrarlo científicamente. Entonces, estos estudios de mortalidad y morbilidad
nos permiten, señores, tomar decisiones políticas importantes, ¿no? Son ventajas muy rápidas porque esto se hace con estadísticas, ¿no? Con las historias clínicas, los reportes del GIS, ¿no? Los reportes epidemiológicos que quincenalmente hacen todas las postas, todos los puestos de salud, centros de salud, hospitales, ¿no? Son fáciles y rápidos, económicos, de diseño muy simple. Cuentas cuántos sobre un total. Es como una tasa. Pero tenemos desventajas, son subjetivos, depende de la calidad y cantidad de los registros. Hay falacias epidemiológicas también, ¿no? Y a veces están sujetos a errores o sesgos de selección, ¿no? Para estudios epidemiológicos descriptivos hay que identificar el problema, formular objetivos, revisar bibliográfica, ¿no? Formulación del marco teórico, formular hipótesis, ¿no? Elegir las variables, categorías, escala de medición, definición del universo, muestra técnica y muestreo, elaboración del instrumento de medición y plan de análisis y prueba piloto, ¿no? Luego recolectas datos, procesas esos datos, sacas conclusiones y recomendaciones y elaboras el informe. Cada 15 días se hace esto a nivel de los centros de salud, que son los informes epidemiológicos. Bien, señores, hemos hablado de las principales medidas, ¿no? De las principales medidas. Solamente voy a complementar algunos detalles, ¿no? Nada más. Los conceptos básicos que tenemos que tener para esto es el riesgo, la probabilidad y la multicausalidad. Cuando hablamos de riesgo, ¿no? Es la probabilidad que tiene una persona libre de enfermedad, pero susceptible de adquirir y que contrae una enfermedad o llevar a la letalidad. Entonces, por ejemplo, tú fumas cigarrillo, tienes un riesgo de 17-1 de tener cáncer de pulmón. Entonces, 17 personas fuman cigarrillo, tienen cáncer de pulmón, y una que no fuma cigarrillo tiene cáncer de pulmón. Entonces, el riesgo relativo de tener cáncer de pulmón es 17. Probabilidad es la frecuencia de que un fenómeno se repita a largo plazo en condiciones similares y pruebas repetidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente no se ponía mascarilla, se reunía en público, ¿no? Se enferma de COVID, ¿no? No se ponía mascarilla, se reunía en público, se enferma de COVID, ¿no? Por ejemplo, los varones que celebraban mucho, iban de jueves de reunión de amigos y tomaban licor, se enfermaron de, ¿no? O sea, no es que todos, pero todos los que tuvieron Guillain-Barré tenían su jueves de deportes religiosos tomando entre amigos licor en un solo vaso. O sea, no digo que todos los que tomen licor les diga Guillain-Barré, pero todos los que tuvieron Guillain-Barré tuvieron ese evento, ¿no? Entonces, hay una probabilidad, ¿no? Entonces, se calcula ya con muestras más grandes esta probabilidad. Y la multicausalidad es reconocer que las enfermedades no tienen una sola causa, sino múltiples. Hay que ver los niveles de riesgo. Para eso sí existen las famosas ecuaciones estructurales o los análisis multivariantes, multivariados o multinivel, que permiten establecer el nivel de riesgo de cada una de las variables. Pero acuérdate que si tienes una variable, por ejemplo, tu muestra es 384, pero si tienes dos variables que causan la variable dependiente, tu muestra aumenta en 10%. Si tienes 20 variables como variable independiente y a la variable dependiente, estaríamos hablando de que tu muestra ya estaría por los 3.000, 4.000. ¿Por qué le decimos que ustedes investiguen una sola variable independiente con una sola variable dependiente? Porque va a ser poco viable que ustedes puedan hacer una investigación de más magnitud, ¿no? La causalidad es el estudio de relación etiológica entre una exposición. Existe causalidad probabilística, determinística, necesaria pero no suficiente y suficiente pero no necesaria. Todas las causalidades se hacen con diseño de casos y controles o diseños de cohortes. Y si la causalidad es determinística, es cuando el nivel de significancia es menor de 0,001. Si la causalidad es probabilística, no, miento, necesaria pero no suficiente, suficiente pero no necesaria, es cuando el nivel de significancia sale menor de 0,01. Y cuando hablo de causalidad probabilística, hablo que el nivel de significancia salga el P menor de 0,05. Pero si yo tengo dos variables bien definidas, mi grupo caso, mi grupo control, mi grupo cohorte, mi grupo control, mi grupo expuesto, mi grupo no expuesto, o mi grupo experimental y grupo control, la causalidad se determinará por la diferencia estadísticamente significativa entre las proporciones del grupo que tiene la situación a estudiar versus el grupo control que no la tiene en la variable que espera una respuesta o un outcome. ¿Ok? Esa es la causalidad.
La frecuencia es el número de veces que se repite un valor de la misma variable, ¿no? La medición es el procedimiento a aplicar en una escala estándar de una variable conjunto de valores. Y la distribución, una muestra, nos muestra cuántos, ¿no? O qué proporción del grupo se encuentra en un determinado valor. Por ejemplo, la distribución del COVID por mujeres versus hombres, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que los hombres teníamos más muerte que las mujeres y nos íbamos a UCI más que las mujeres, ¿no? Eh, entonces, hay niveles de investigación epidemiológica también. Si nos ponemos a hablar de otra estructura de clasificación, el nivel descriptivo solo describe de forma cuantitativa y cualitativa la distribución de un problema de salud o enfermedad con variables descriptivas básicas. El nivel de conocimiento etiológico, o sea, de causalidad, porque la epidemiología es la ciencia de la causalidad. Cuando me preguntaron una vez en una conferencia internacional, ¿qué es epidemiología? Yo dije, una cosa muy, muy simple. Es la única ciencia que el ser humano ha inventado que permite medir la causalidad. Y si usted quiere ver la causalidad en educación, en derecho, en cualquier carrera en ingeniería, tiene que estudiar epidemiología o adecuar la epidemiología a cualquier otra carrera o ciencia. Porque la única metodología que permite estudiar la causalidad es la epidemiología. Entonces, el nivel de conocimiento etiológico permite inferir la participación causal de las variables condicionantes en el problema de salud y enfermedad en estudio. Si yo estudio una causa y tengo un efecto, entonces voy a tratar de investigar a través de metodologías o diseños como causas y controles o cortes retrospectivas, o cortes prospectivas, o cortes ambipectivas, o perspectivas históricas, que son estudios de causalidad, consecuencia temporal, longitudinal. Los estudios de intervención, la evaluación del impacto probable de las medidas tomadas en relación al problema de salud-enfermedad. Y bueno, básicamente para hacer la medición ya hay otros elementos de variables matemáticas que nosotros vamos a entender. Pero las mediciones epidemiológicas voy a resumirlas en este último cuadro para ya terminar con la conferencia, porque esto es conocer toda la epidemiología, es una cosa muy grande el tema que me han dado, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo de manera más sintética, ¿no? Entonces, miren, cuando hablamos de las variables tienen que tener medidas y las variables tienen que tener escalas. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable es un atributo característica de los eventos del individuo o población, de los grupos de estudio. Estas variables cambian entre unidades de una muestra. Profe, yo soy soltero, mañana me caso, pero eso no es variable, porque tú eres una unidad de muestreo. La unidad de muestreo no tiene variación. La unidad de muestreo es estática y es un corte temporal que yo voy a analizar. Pero la variable varía entre diferentes unidades de una muestra. Entre 320 personas varía soltero, casado, soltero, casado, soltero, casado en este corte temporal, ¿no? Por eso que son cambiantes. Pero no en una persona, en una unidad, en un grupo, en una muestra. Entre unidad de muestreo y unidad de muestreo, la variable tiene que variar. Profe, si todos son solteros, ya no es variable, es una constante. Varía de una situación a otra, de un tiempo a otro, ¿no? Se pueden tomar diversos valores. ¿Qué medidas? ¿Cómo vamos a medirla? Consiste en asignar un número o calificación a alguna propiedad específica del evento, del individuo, de la población, ¿no? Del grupo de estudio. Y para eso hay que utilizar ciertas reglas. No se mide al individuo, sino la variable, alguna característica del individuo que la abstraemos. La fiebre, que diga la temperatura, el peso, la talla, la edad, el estado civil, la religión. Pero vamos a generar para eso escalas, ¿no? Y para eso vamos a elegir una serie de criterios que permiten ordenar y definir diferentes categorías en función de algunas características o cualidades. Nos permite comparar el atributo medido de otros individuos. Bien, señores, eso es básicamente lo que les quería tener el día de hoy. Y bueno, gracias por su participación, gracias por su este, paciencia de haberme escuchado y enhorabuena. Quisiera saber si hay alguna pregunta para poder responderla. Gracias. Muchas gracias, doctor. Chicos, si tienen alguna duda, por favor escribirla por el chat del Meet. Bueno, al parecer todo claro. Gracias a ustedes. Muchas gracias nuevamente, doctor. Estoy seguro que ha sido beneficiosa esta ponencia para todos.
Y bueno, el certificado ya se le estará haciendo llegar a su correo. Y bueno, ha sido un honor tenerlo como ponente en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, un gusto.